Bienvenidos a un nuevo video de Finanzas con Alejo. Ya somos casi 28.000 suscriptores, así que muchísimas gracias a todos por estar sumados al canal. Aquellos que aún no se hayan suscrito, acá arriba a la derecha le vamos a estar dejando el link de suscripción directa. Bueno, ¿y qué traemos en el día de hoy? Una linda empresa para analizar que hace tiempo que me venían pidiendo, ¿sí? En el caso de hoy vamos a analizar Meta, ¿sí? La gran empresa que ha venido con una caída bastante fuerte y que es la generadora de Facebook, de Instagram y de WhatsApp, ¿sí? Y la pregunta que nos hacemos en el día de hoy es: Meta, oportunidad de compra o value trap o trampa de valor. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, es preguntar, che, ¿realmente es una oportunidad de compra? ¿Está bueno para comprar ahora a este precio? ¿O estamos en una trampa de valores? Algo que creemos que está barato, pero no lo está y va a seguir bajando. Bien, veamos un poco cómo ha venido esta acción. Bueno, hoy subió, hoy feriado en Argentina, sí hubo mercado en Estados Unidos, subió un 3%. En los últimos 5 días, bueno, fíjense, en el último mes cayó un 17%. En los últimos 6 meses estamos 4,56 abajo. Bien. Y vamos a ver hace un año atrás, de acá para un año atrás, estábamos 8,48 arriba directamente. Los últimos 5 años, bueno, fíjense ahora, ha caído desde, podemos decir, 785, que ha sido lo máximo que tocó, a 613, ¿sí? Estamos hablando de una caída, a ver si me deja acá marcarles, mostrarles. Estamos hablando de una caída del 22% en dólares. Bien, entonces, ¿realmente es una oportunidad de compra o estamos cayendo en una trampa de valor? Y acá es donde tenemos que analizar la empresa, ¿sí? Bueno, muchos ya la conocerán, 2004, ¿sí? Fue cuando se fundó como Facebook, salió conocida. Obviamente esto ha cambiado su nombre cuando empezó a meterse en el desarrollo del metaverso. Bien, el famoso metaverso que bastantes problemas le ha traído, por lo menos en algún momento, a Meta. Luego vamos a ver bien cuáles son sus principales ingresos. Luego retomó camino y pudo levantar la acción. Su CEO es Mark Zuckerberg. ¿Qué segmentos tiene? Bueno, actualmente tiene 2 segmentos, ¿sí? Family Fabs, ¿sí? FOA, y Reality Labs, RL, ¿bien? Son sus principales segmentos. Ahora van a ver que hay uno que predomina totalmente contra el otro, ¿bien? Alcance claramente tiene a nivel global, su presencia es global y con una penetración masiva en América del Norte, Europa, Asia y América Latina. Es una de las empresas de tecnología más grandes y poderosas del mundo. Eso creo que sin duda. Vamos a ponernos acá. Bien. Bueno, ¿cuál es el moat o la ventaja competitiva que tiene esta empresa? Bueno, primero es el Network Effect, ¿sí? Que es el efecto de red masivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, obviamente, ¿quién no quiere estar en una red donde están todos? ¿Sí? Así como fue Facebook en su momento, donde, bueno, todo el mundo prácticamente, capaz que no las generaciones nuevas, pero sí las viejas, tenían Facebook, ¿sí? Estar en una red masiva donde todos quieren estar. Si se creara una red social donde hay 10 personas, la verdad que no me interesa. Bueno, ese efecto de red masivo tiene actualmente Meta, especialmente con Instagram y WhatsApp. Bien, bueno, prácticamente tiene todos nuestros datos y tiene publicidad dirigida. Bien, caso Instagram. Instagram tiene, creo que es la mayor fuente de ingresos de Meta, ¿sí? Prácticamente. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente todo el mundo que tiene un negocio o todo el mundo que busca a través de Instagram por negocios, por emprendimientos, por tal cosa, bueno, capaz que la primera cosa que buscamos lo buscamos en Instagram. Es una economía de escala. Prácticamente esto no quiere decir que, bueno, tiene muchísimo para escalar. Es una economía de alto crecimiento y una integración de ecosistema donde uno tiene WhatsApp, entonces lo tiene vinculado al Instagram, el Instagram lo tiene vinculado con la aplicación de Facebook por tal cosa, bien,
Su Instagram personal lo tiene también vinculado con su Instagram profesional. Tiene WhatsApp Business vinculado con el Instagram del emprendimiento. Bien, entonces todo eso termina generando una integración de ecosistema. Por lo tanto, esa es su principal ventaja competitiva. ¿Sí? Vamos a ver cuáles son sus productos principales. Family of Apps, ¿sí? Facebook, WhatsApp, Instagram, bueno, y me olvidaba de Threads, ¿bien? Que es como el Twitter de Meta. Y toda la parte nueva de Reality Labs, donde está la realidad virtual y el famoso también metaverso, ¿sí? Ese es el sector nuevo que tiene, que capaz es el menos conocido o el menos usado, que tiene Meta, y donde es importante saber que es el segmento que actualmente le da pérdida. ¿Sí? Es un segmento que prácticamente hay mucha inversión y en este momento está dando pérdida. ¿Sí? Miren acá, fíjense, veamos cuáles son los ingresos principales que tiene Meta. El 98% de los ingresos vienen de Family of Apps. Fíjense, vamos a analizar un poco la presentación del tercer trimestre del 2025. ¿Sí? Veamos un poquito. Acá vemos que tenemos los dos segmentos. Family of App Revenue, ¿sí? Y Reality Labs Revenue. Bien, tenemos dos sectores o dos segmentos donde tenemos ingresos. Bien, por un lado, ingresos publicitarios. Bien, que viene todo de Family of Apps. Venta de espacios publicitarios a especialistas en marketing en Facebook, Instagram, Messenger y en menor medida WhatsApp. ¿Sí? Y la publicidad es principalmente móvil y está altamente segmentada gracias a los datos de usuarios de Meta. Bien, eso es un poco lo que hablábamos de su ventaja competitiva. Bien. Ahora, el resto del 2% de los ingresos, fíjense la poca relevancia que tiene Reality Labs, es el 2%. Incluye, fíjense, vamos a ponernos acá, la venta de hardware de realidad virtual y aumentada como los cascos MetaQuest, ¿sí? Los cascos de realidad virtual, y también incluye ingresos menores por tarifa de desarrolladores y otro tipo de servicios. Veamos un poquito si nosotros nos vamos a los resultados de los segmentos. Esto está en millones de dólares. Bien, veamos por ejemplo, ¿sí? Vemos por ejemplo que Family of Apps, ¿sí? Ingresó 50.772 millones de dólares. Reality Labs, solo 470 millones de dólares. Bien, fíjese la diferencia. De 51.242, casi 51 son de FAP. Bien, de Family of Apps. O sea, fíjense la diferencia. Y cuando tenemos que entrar a saber, che, con respecto a, bueno, esto es lo que me ingresa. Bueno, y si yo le resto lo que gasto por cada uno de los segmentos, ¿gano o pierdo? Bueno, fíjense. En Family of Apps está ganando 24.96 billones o 24.000 millones de dólares, casi 25.000 millones de dólares, y ahora en Reality Labs está perdiendo casi 4.000 millones de dólares. Es decir, en vez de 24 le terminan quedando 20. Bien, fíjense que viene creciendo a una tasa del operating margin, ¿sí? El margen operativo, perdón, viene creciendo a una tasa de aproximadamente el 38 y el 43%. ¿Sí? Fíjense, Q1-25, primer trimestre del 25, segundo trimestre del 25 y tercer trimestre, vienen aumentando los ingresos. ¿Sí? Fíjense, 34, estamos hablando del 2023, 34, 40 mil millones o billones. Acá, bueno, tuvimos una caída. ¿Sí? A veces está bueno saber, ¿sí? Que el trimestre que más genera para Meta es obviamente el fin de año, con las fiestas. ¿Sí? Por eso van a ver normalmente que el primer trimestre suele ser el más bajo. Bien, fíjense, 36. Bien, fíjense cómo aumenta de 36 a 48. Y ahora tenemos que esperar, si ya estábamos en 42 en el primer trimestre, estamos en 51, seguramente en el cuarto trimestre levante mucho más. Bien,
pero viene creciendo. Si nos fijamos en el income statement, fíjense, fíjense, viene creciendo a tasas del, vamos a ver a partir del 2022. Bueno, acá tuvimos 2020, 15%, 21%. Estos son los márgenes de venta. Viene creciendo a un ritmo del entre 15 y 20%. Bien, antes venía mucho más, 37, ¿sí? 21, 26, ¿sí? Era un crecimiento muchísimo más grande. Bueno, ahora podríamos esperar tranquilamente en torno al 20%, ¿sí? Que es lo que viene creciendo, ¿sí? Sí, podemos ver el operating margin, ¿sí? El margen operativo está en torno a esto que le decía, 43%, ¿sí? 42, entre 38 y 43%, bien. Ha tenido algunos años, obviamente el 2022 no fue nada bueno para todo el mercado, ¿sí? Pero ha ido mejorando, ¿sí? Tenemos márgenes operativos de alrededor de entre 40 y 43%. Bien, esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, básicamente los ingresos publicitarios y donde ahora más está, fíjense donde más, veamos un poco en qué gasta Meta, ¿sí? Como porcentaje de sus ingresos. Bueno, fíjense, este cost of revenue, que básicamente le dice el costo de los, el costo de la mercadería o de las ventas, ¿sí? Bueno, el 18% de la materia prima, podríamos decir. Ahora, fíjense en Research and Development, ¿sí? Gasta prácticamente casi un 30% de sus ingresos, los gasta en investigación y desarrollo. Bien, en torno al 7% anual lo gasta en marketing y en torno al 6% anual, podríamos decir, ha bajado, ¿sí? 9,9. 5%, sí, pongámosle un 6%, ha venido gastando en básicamente gastos administrativos. Pero fíjense su fuerte, obviamente es una empresa que invierte mucho en investigación y desarrollo. Y ya lo hemos visto con las noticias de CAPEX y todo lo demás. ¿Bien? Bien. Vamos a volver un poquito acá a la pantalla. ¿Sí? Fíjense. Quiero volver para atrás. Acá está. Fíjense esto. Distribución geográfica de ingresos de Meta Platforms. ¿Sí? Prácticamente el 37%, 36% de sus ingresos provienen de Estados Unidos. La segunda parte más importante proviene de Europa. Luego el 16% viene de Asia y Pacífico. China un 11%. Y el resto, Canadá un 2% y el resto del mundo, donde entraríamos a Argentina, por ejemplo, de América Latina, un 11%. Es decir, Estados Unidos representa más del 30% de las ventas. Esto está bueno porque, a ver, por un lado, hay algo que no está tan bueno, que es que venga todos los ingresos estén concentrados en una sola cosa, que es básicamente las aplicaciones. Bien, estaría bueno que Reality Labs empiece a generar mayores ingresos. Por otro lado, está bueno que la distribución geográfica, es decir, no provenga única y exclusivamente de Estados Unidos, sino que, bueno, tiene Europa, tiene Asia, tiene China y en menor medida el resto del mundo. Pero fíjense que 36% provienen de Estados Unidos. A ver si lo podemos ver acá. Bueno, fíjense. US and Canada, ¿sí? Acá te lo pone todo junto en realidad. Fíjense, de los 51 mil millones de dólares que se registraron este tercer trimestre, ¿sí? Bueno, 21 vienen de Estados Unidos y Canadá, ¿sí? 12 mil millones vienen de Europa, 10 mil millones vienen de Asia y 6.951 vienen de el resto del mundo, ¿sí? Esto es importante verlo by user, ¿sí? Ahora, fíjense también que en igual medida, básicamente, vienen los ingresos por publicidad. Bien, básicamente tienen la misma estructura, ¿sí? Bien. Bueno,
esto es un poco lo que veníamos viendo recién, que vimos un poco con los números. Ventas e ingresos de los últimos 5 años en miles de millones de dólares, en millones de dólares. ¿Sí? 2020 fue un gran año, ¿sí? A pesar de todo lo que fue la pandemia, porque tuvimos 85 billones de dólares, ¿sí? Con un crecimiento con respecto al 2019 del 21%, ¿sí? También sí es verdad que al principio, con la recesión que había y con el tema de la pandemia, bueno, mucha gente desistió de dar publicidad, porque imagínense que muchos negocios cerraron, ¿sí? Después en el 2021 tuvimos una gran recuperación, un 37% con respecto al 2020, ¿sí? Estamos hablando de casi 118 billones de dólares que se generaron. 2022, un mal año, mucha inflación y recesión en Estados Unidos, ¿sí? Creció negativo, en realidad no creció, ¿sí? Disminuyó el ingreso con respecto al año anterior. 2023, 15%, algo normal, y 2024 con 164 billones de dólares, o billions, ¿sí? Un 22% anual. Por lo tanto, Meta ha tenido un gran crecimiento en los últimos 5 años con respecto a sus ingresos, ¿sí? Veamos un poco qué riesgos tiene específicamente legales y de regulación. Bueno, el principal riesgo que tiene es la privacidad y la protección de datos, ¿sí? Tanto en Europa como otras regulaciones en Estados Unidos imponen multas masivas por el manejo indebido de datos. El riesgo radica en la dependencia del modelo de negocio de Meta, ¿sí? De los datos de usuario para la publicidad dirigida. Básicamente, ¿qué hace? Che, yo pongo carteras, escribo carteras en Instagram. ¿Y vieron cómo es? A partir de ese momento, carteras, 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 te salen emprendimientos de carteras. Bueno, básicamente que a vos te salgan carteras y que te ayude a hacer una compra, necesita tener tus datos y todo ese algoritmo te redirige a la publicidad que vos querés encontrar. ¿Bien? Bueno, esto básicamente lo usan tanto los negocios y lo usamos nosotros. Vieron que empezamos a buscar algo, viaje a Punta Cana, y salen 100 viajes, agencia de viaje y todo. Zapatillas, te salen 100 locales. Bueno, y eso es lo que a vos te termina haciendo que compres. Y al negocio lo termina ayudando a vender, obviamente pagando el costo de la publicación. ¿Bien? Obviamente las medidas antimonopolio y competencia que ha tenido Meta enfrenta demandas antimonopolio tanto en Estados Unidos como en Europa que buscan potencialmente deshacer sus adquisiciones clave como Instagram y WhatsApp. Asimismo, lo que le ha pasado a Google, bien, moderación de contenido y desinformación. Bueno, lo hemos visto mucho con tema de elecciones y todo eso. Los gobiernos y el público exigen a Meta mayor responsabilidad en la moderación de contenido dañino, discursos de odio y desinformación. Esto conlleva costos operativos crecientes para la empresa y riesgos de reputación. Claramente, ¿por qué? Porque tienen que gastar bastante en controlar este tipo de desinformación o para que no haya publicidades que estén fuera de los términos permitidos, ¿sí? Y obviamente la inversión en el metaverso, que es lo que hemos estado hablando últimamente o hemos estado viendo últimamente en los balances de Meta, aunque el metaverso es una perspectiva futura, su alta inversión es vista con escepticismo por algunos inversores que temen que se convierta en una trampa de capital sin retorno a corto plazo. ¿Cuál es el riesgo máximo? Y vos estás invirtiendo en la inteligencia artificial, en el metaverso, ¿sí? Y necesitas mucha plata, mucha guita para poder desarrollar ese mundo. ¿Cuál es tu riesgo? Que eso no se transforme en rentabilidad. Básicamente eso. Es como poner un negocio y decir, che, mirá, voy a comprar una máquina porque estoy desarrollando un nuevo modelo de tal cosa, un nuevo producto. ¿Y cuál es el riesgo? Y que ese producto que vos pensaste que te iba a dar determinada rentabilidad, que invertiste en la maquinaria y te llevó muchísima guita y tiempo de desarrollo, cuando vos salgas al mercado, no te reditúa. ¿Bien? Entonces, obviamente, si vos tenés mucho gasto, ¿bien? De capital en determinada cosa, donde el mercado ve cierto escepticismo o piense que puede llegar a no funcionar, bueno, obviamente eso es un riesgo de inversión, ¿bien? Donde el inversor dice, che, la verdad que yo preferiría que esta plata, o no sé, la redistribuyas en dividendos o inviertas en algo que ya sabes que funciona. ¿Bien? Pero bueno, como todo, es parte de o forma parte de los riesgos de una empresa innovar, ¿sí?
Y probablemente Meta no sería lo que es Meta si no hubiese gastado la plata que gasta en inversión, investigación y desarrollo y en todo lo que ya hemos visto que gasta Meta. Bien. A ver si tenemos... Bueno, vamos a ver después un poquito más los números. Bien. Bueno, veamos un poco, vamos a ver un poco los números, ¿no? Si yo miro un poco, vamos a ver acá un poco, ¿sí? Bueno, fíjense prácticamente lo que gasta, 84%, bueno, la verdad que ha tenido unos márgenes brutos bestiales. Fíjense lo que le saca al costo de lo que le cuesta, al costo, ¿sí? De sus ventas, ¿sí? Le saca desde lo que vende a lo que le sale, tiene un 84%, genera un 86, entre 80 y 84%, 86% de diferencia, un promedio de 80% de margen bruto. Bien. Luego les restamos los gastos que tiene, ¿sí? Fíjense que específicamente vemos que tiene más siempre en desarrollo, de 23 a 38, casi el doble en algunos momentos, 21 a 52, 23, bueno, en algunos momentos ha quedado prácticamente igual, ¿sí? Pero hay momentos donde ha tenido que empezar a invertir un poquito más, especialmente en los últimos años, que es donde vemos, ¿sí? Acá 52 mil millones contra 21 que gastó en gastos administrativos. Bien. Bueno, vemos claramente que ha tenido una ganancia operativa, ¿sí? Un beneficio operativo, siempre en crecimiento. Hemos tenido 39, 38, 33, siempre superior al 30, salvo en un año malo como 2022. Y estos últimos 2 años ha generado un beneficio operativo con crecimientos del 40% anual. Bien. No tiene gastos de intereses, ¿sí? Y podemos empezar a ver que vamos a ver su net income, ¿sí? Bueno, ha venido creciendo 32, 23, 39, 62, 58, ¿sí? Esto es last 12 months, sí, para diciembre de 2024, fíjense, 62 contra 39 y hasta ahora viene generando aproximadamente 58 mil millones de dólares. Veremos cómo termina el año. Fíjense ahora, esto es importante verlo. Fíjense esto. Este es el EPS, es el beneficio por acción. A ver, me voy a correr un poquito acá. ¿Sí? Este es el beneficio por acción de la empresa. Está creciendo un 34% anual. Fíjense. Ha generado 6.4 dólares, 6,5 dólares por acción, 10, 13 en el 2022 cayó, 14, ¿sí? Después creció un 38, 23, bien, ahora viene un 22. ¿Sí? ¿Dónde está el problema? Acá que nosotros tenemos, bueno, Alejo, y otra cosa veamos antes de... vamos a ver otra cosa, que es esto, por ejemplo. Fíjense cómo han venido disminuyendo, ¿sí? Las acciones en circulación. Es una empresa que recompra acciones, ¿sí? Fíjense, ha tenido menos 8%, acá viene menos 9%. Es una empresa que viene bajando, ¿sí? En torno al menos 1% anual, ¿sí? En acciones en circulación. ¿Por qué es importante esto? Bueno, esto es importante básicamente... ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un beneficio por acción. Nosotros supongamos que nuestra empresa genera 100 dólares de beneficio por acción. ¿Bien? Y si tengo 100 acciones me va a generar $1. ¿Bien? Para cada acción. ¿Sí? Si yo gano 100 dólares de beneficio por acción. ¿Sí? Y tengo 100, bueno, es $1 por acción. Bien, total. Ahora, si yo generé 100 dólares, ¿sí? De beneficio y tengo 90 acciones en circulación, claramente voy a tener
mayor beneficio por acción. ¿Por qué? Porque tengo menos acciones en circulación. Eso se hace a través de la recompra de acciones, ¿sí? Entonces, eso también es importante para la empresa, ¿sí? Veamos algo que estuvo pasando ahora, qué es lo que pasó. ¿Por qué la empresa... vamos a ver, esperen, antes de ver esto, vamos a ver un poco, bueno, cuáles son sus ratios, ¿sí? Vamos a ver sus ratios. Ratios financieros claves, ¿sí? Fíjense. 10,15 en el 2020, 10,15 dólares por acción, 13,77 dólares por acción, 10,44 dólares por acción, esta es la caída que vimos en el 2022, 15,93 y en el 2024 generó 23 dólares por acción de beneficio por acción, ¿sí? 23 dólares de beneficio por acción, ¿sí? Tuvo un rendimiento sobre el patrimonio, ¿sí? Del 23, 31, 22, 27 y 34%. Un retorno sobre los activos, ¿sí? 16, 19, bueno, ha tenido acá, siempre vemos la caída del 10%, 12% y 16%. Pero fíjense, el retorno sobre el capital invertido. Sobre cada peso que se invierte en Meta, te genera un 30%, un 36%. En el peor año fue un 22%, 27% anual y 34% anual. Esto es bestial, ¿sí? Si nosotros podemos ver los ratios, vamos a sacar esto. Vamos a ver los ratios. No lo quiero ver. Dividiendo. A ver si está ROE. A ver dónde lo podemos. Balance sheet. A ver dónde lo tenemos por allá. A ver si está acá. No. Márgenes. A ver si lo encuentro. No. Acá puede ser. Acá está. Bueno, fíjense. Este es el retorno sobre la inversión. Bien. Bueno, claramente no está generando los mismos retornos que tenían en algún que otro momento, pero nos está generando en torno al 20, 30% promedio. Si podemos ver 24%, ¿sí? En los últimos 10 años de retorno sobre capital invertido, ¿sí? Esto la verdad que es un número muy importante, ¿sí? Entonces es verdad que ha bajado un poco, venía con niveles muy altos, pero se ha acomodado últimamente en torno al 30% anual, bien, de retorno sobre el capital invertido, ¿sí? Vamos a ver algunos otros términos claves, ¿sí? O otras cosas claves dentro de la empresa, ¿sí? Bueno, caja y equivalentes son activos líquidos que se pueden convertir rápidamente en efectivo, ¿sí? Bueno, al 2024, vamos a ver en el 2024, tiene... es un ratio extremadamente alto, ¿sí? Tiene decenas de miles de millones de dólares. Meta es una empresa líquida, muy líquida. ¿Qué quiere decir esto? Fíjense cómo ha venido creciendo. Si nos vamos al balance sheet, ¿sí? A la hoja de balance. Bueno, fíjense que es una... bueno, fíjense, esto es bestial. La caja que tiene... la caja que tiene... Vamos a verlo acá. Bueno, fíjense. Ha venido incrementando en torno al... Ha crecido en torno al 10% anual, ¿sí? 47 billones, 40 billones. Bueno, ahora obviamente, ¿qué pasa? Bueno, parte de la caja que tiene, bueno, ha bajado mucho. ¿Por qué? Por esta inversión que estamos hablando en gastos de capital. Pero fíjense, 18, 29, ¿cómo ha ido creciendo? 41, 54, 61, 47, 40. Bueno, todo esto lo ha gastado básicamente luego, ¿sí? 77 billones de dólares generó en diciembre del 2024. ¿Sí? Entonces, es importante ver esto. Es una empresa que tiene muchísima, muchísima caja. ¿Sí? Deuda neta. Bien. Deuda total menos efectivo y equivalente a efectivo. Cash equivalentes.
Bien. La deuda neta, ¿sí? Es negativa, por así decirlo. Es decir, si nosotros a la deuda total le restamos el efectivo equivalente, nos da negativo, ¿sí? Meta históricamente ha tenido poca o ninguna deuda a largo plazo y el efectivo supera con creces cualquier deuda, resultando en una posición de caja neta positiva. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que Meta tiene más caja que deuda. Es una empresa que no está endeudada. ¿Bien? Eso es clave, ¿sí? Seguramente han visto el ratio de deuda neta EBITDA, que lo vemos acá. Mide cuántos años de EBITDA se necesitarían para pagar la deuda neta. Bueno, negativo o próximo a cero, ¿sí? Esto, al ser una empresa con caja neta positiva, más efectivo que deuda, este ratio es o bien negativo o muy bajo, indicando una estructura de capital sin apalancamiento. Esto es clave. Es una empresa que no tiene deuda o tiene muy poquito deuda. Ahora emitió un poco, sí, con algunos bonos, pero prácticamente no tiene nada. Veamos. Vamos a ver si tengo el ratio deuda neta. Vamos a verlo. Financials. Acá. Financial Health. Bueno. Fíjense. Bueno, ahora estos últimos ha tenido deuda positiva, pero fíjense. Menos 28 billones, menos 28, menos 14. ¿Sí? Es una empresa que tiene más caja que deuda. Bien. Y si vamos al ratio deuda neta EBITDA, fíjense, menos 0,3. Ahora está en 0,1 recién. ¿Por qué? Porque es una empresa que se está endeudando para invertir. ¿Sí? Pero fíjense que ha ido obviamente subiendo su ratio. Pero si vemos, por ejemplo, a ver si, bueno, acá no lo tengo porque me gustaría ver, pero si vemos su total cash and equivalents y su total debt, a ver si me aparece. Bueno, prácticamente, fíjense, a partir del 2021 empezó a tener deuda. Bien. Total debt, no sé si me aparece. Ah, no me aparece el total debt. Pero bueno, fíjense. Acá, 9923, ¿sí? Recién a partir del 2000, de largo plazo, empezó a tener deuda de largo plazo, ¿sí? A partir del 2022. Bien. ¿Sí? 2022. 9. Pero fíjense. De largo plazo, 28 billions. 28 mil millones. Más 2.000, estamos hablando que tiene 30.000 millones de dólares en deuda. ¿Sí? 30.000. Bueno, veámoslo con el año pasado, que es un año terminado. ¿Sí? 28 y 1.009. ¿Sí? Estamos hablando de 30.000 millones de dólares. Y generó 77. Es bestial. ¿Sí? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y Free Cash Flow, ¿sí? Que básicamente es el flujo de caja libre, el efectivo que una empresa genera después de contabilizar los gastos de capital, el CAPEX, representa el efectivo que queda disponible para accionistas barra deuda. ¿Sí? Muy alto y creciente, genera una cantidad masiva de Free Cash Flow, lo que le permite financiar obviamente sus inversiones en Reality Lab, ¿sí? Y la recompra de acciones, que es lo que veníamos hablando. Vamos a ver, no sé si me lo mostraba acá el Free Cash Flow. Free Cash Flow. Creo que no me lo mostraba. A ver. No, no me lo mostraba. Vamos a verlo acá. Free Cash Flow. Cash Flow Statement. Free Cash Flow. Bueno, fíjense. 15, 21, 23, 38, 19, 44, 54. Fíjense lo que ha crecido el Free Cash Flow de la empresa. ¿Sí? Viene creciendo a ritmos del 20% anual. ¿Sí? Fíjense estos últimos años. 44, 44, 40 y
44, 54 y 44. ¿Sí? O sea que tiene, tiene flujo de caja libre de sobra, tiene plata de sobra para poder reinvertir. Bueno, obviamente que el inversor mira mucho en qué lo invierte. ¿Sí? Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Sí? Bueno, un poco lo que hablamos, la empresa opera con una posición de caja neta positiva, lo que significa que tiene más efectivo y equivalentes que deuda total. Esto le proporciona una flexibilidad inigualable para capear crisis, financiar grandes inversiones como Reality Labs y realizar agresivas recompras de acciones. Está recomprando en torno a menos 1%, ¿sí? Un 1% de recompra anual en acciones. ¿Sí? Veremos si ahora compra más, que ha caído bastante el precio. Tiene una generación de efectivo fenomenal, es un generador masivo de free cash flow, lo que valida la fortaleza de su modelo publicitario. Bien, esto es importantísimo. Vamos a ver un poco las perspectivas a futuro. ¿Sí? Se dividen en dos ejes principales. Optimización del negocio principal, ¿sí? La Family of Apps, ¿sí? Inteligencia artificial para publicidad. Meta está invirtiendo fuertemente en inteligencia artificial para mejorar la segmentación publicitaria y contrarrestar el impacto de la privacidad de iOS. Fíjense que ustedes, los que tienen Apple o iPhone, cuando entran a Instagram o hacen ciertas cosas, le dice, permite a usted que Meta tome los datos para publicidad y qué sé yo, y hay gente que le pone que sí, hay gente que le pone que no. Cuando uno le pone que no, básicamente le está restringiendo a Meta de saber qué es lo que vos hacés, lo que vos navegás, lo que vos buscás. Entonces, obviamente, la experiencia de brindarte cosas falla. Bien, entonces está invirtiendo mucha plata en esto para reactivar el crecimiento en términos a mejorar ese servicio de publicidad directa. Bien, y obviamente a través de monetización de Reels y WhatsApp continúa la monetización exitosa de Reels, su formato de video corto, competencia directa de TikTok y la expansión de pago, ¿sí? De las funciones de comercio y mensajería en WhatsApp, WhatsApp Business, bien, y pagos. ¿Sí? Ahora, por el lado del metaverso, de Reality Labs, ¿sí? La compañía mantiene su enfoque a largo plazo en la visión del metaverso. Esto implica inversiones continuas y masivas en hardware, ¿sí? De virtual reality, ¿sí? Por ejemplo el casco, y desarrollo de software de IA generativa y la infraestructura necesaria para poder construir mundos virtuales interconectados. Claramente, esto es algo donde el mundo tech es bastante escéptico, porque bueno, es algo que es muy difícil de ver, ¿sí? Se espera que las pérdidas de Reality Lab persistan durante años, pero el potencial de crecimiento, si el metaverso tiene éxito, es transformador. Entonces, obviamente, todo esto apunta a que Reality Labs y el metaverso puedan ser monetizados. Eso es importante, ¿sí? Mira, les quiero mostrar una cosa con respecto a esto que estuvo pasando un tiempo. Fíjense una cosa, por ejemplo, Meta, desde el 3 de septiembre del 2021 hasta el 24 de noviembre del 2022, había caído un 75%. ¿Sí? Y ustedes dicen, ¿qué pasó acá? Bueno, yo creo que cerca del 2020-2021 Facebook pasa a llamarse Meta. Bien, y empieza a darle más importancia a todo lo que es el metaverso. Dejando un poco de lado, ¿sí? Obviamente, el tema de sus ingresos publicitarios, que es básicamente su mayor forma de generar ingresos. ¿Bien? Bueno, claramente eso empezó a contratar mucha gente para el metaverso, mucha dedicación de plata, mucho CAPEX, ¿sí? Y obviamente eso el mercado se lo hizo saber de esta manera. Ahora fíjense una cosa. Meta despide empleados. Quiero ver algo más viejo. Creo que fue 2023. Acá está. Mark Zuckerberg. No, acá. Despidos masivos. Golpean. Meta despedido. No, pero quiero ver las noticias del 2023. Meta despide empleados. A ver, porque no lo encuentro. Empleados metaverso. A ver si lo encuentro de esta manera.
gustaría ver las noticias. Metaverso 2023. A ver si. Bueno, fíjense acá. O 2022. No recuerdo bien cuándo había sido. Bueno, acá. Fíjense. Meta, la empresa propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, despedirá a 11.000 empleados. Esto fue en noviembre del 2022. Bien. Y fíjense una cosa. ¿Cuándo empieza a levantar la empresa? En noviembre del 2022. ¿Por qué? Bueno, básicamente en noviembre del 2022 la empresa dice, che, me equivoqué. Empecé a gastar mucha guita, contraté muchos empleados en metaverso, no está funcionando. Bueno, voy a recortar. Bien, automáticamente la acción empezó a subir. Bien, entonces, creo que en el 2023 había vuelto a despedir, había ya despedido 11.000 y fíjense, Meta vuelve a anunciar recortes en el 2023. Bien, bueno, básicamente eso fue un giro de Mark Zuckerberg mostrándole al inversor, al accionista, de que se había equivocado y dijo, bueno, loco, yo acá me equivoqué, tengo que corregir y miren a partir de ahí lo que hizo la acción. Bueno, cayó en la guerra comercial de Estados Unidos y hasta 15 de agosto del 2025 o 22 creció 731% en dólares. Bien. Bueno, ahora sí tuvo esta baja. Bien. Pero Mark Zuckerberg ya nos demostró, bien, que cuando se equivocó, cambió, ¿sí? Para mejor. Bueno, obviamente la competencia que tiene en este momento, lo más fuerte, es TikTok. Y obviamente en realidad virtual, Apple, Google, Nvidia y Microsoft. Eso sí, pero especialmente ahora lo que tiene es TikToks versus los Reels. ¿Sí? Esa es la principal competencia que tiene. Y los Shorts de YouTube, que no sé, que no le han sacado mucho mercado, pero sí TikTok. Bien. Vamos a ver un poco la proyección de a 5 años de esta empresa. ¿Sí? A 2025-2029, Free Cash Flow, crecimiento de 2 dígitos bajos a medios, ¿sí? Entre 10 y 15% anual. El negocio de FOA continuará siendo una máquina de generación de efectivo. El Free Cash Flow crece más rápido que el beneficio neto debido a la gestión de CAPEX y a la eficiencia. O sea, una empresa que genera un 10-15% anual de Free Cash Flow anual, fenomenal. Márgenes estables o ligeramente crecientes, en torno a márgenes netos del 30-35%. ¿Sí? Se espera que el margen bruto se mantenga en torno al 80%. El margen operativo neto mejorará a medida que la empresa continúa cosechando los beneficios de su año de la eficiencia, ya lo vamos a ver, y si el crecimiento de su FOA supera las pérdidas de Reality Labs. Y earning per share, crecimientos sólidos de 2 dígitos altos, 15% a 20% anual. Este crecimiento se compone, por un lado, crecimiento del beneficio neto y por el 2, obviamente, reducción del número de acciones en circulación, que era lo que hablábamos antes. ¿Sí? Recompra de acciones, lo que te termina incrementando el beneficio por acción. ¿Sí? ¿Qué hace Meta con el flujo, ¿sí?, de caja libre que le queda disponible? ¿En qué lo gasta? Bueno, básicamente lo gasta, tiene lo que vimos recién, reinversión agresiva a largo plazo, con tema de IA y metaverse, y fuerte retorno de capital a los accionistas, especialmente en recompras. Dividendos, muy poco por parte de la empresa. 0.34. P/E ratio, nada. No es algo que a mí yo no quiero que Meta pague dividendos. Prefiero que reinvierta en su propio negocio y en la recompra de acciones. ¿Sí? Ahora será un momento para comprar. Bien, con esta caída fuerte. ¿Sí? Bueno, este 12% fue post presentación de balance. La reciente caída en el precio de la acción tras su último reporte trimestral no reflejó un deterioro real del negocio, sino una reacción exagerada del mercado a un ajuste contable extraordinario. ¿Qué pasó acá? Fíjense una cosa. Vamos a ver el net income, ¿sí? El beneficio neto. Acá. Bueno, fíjense. Meta. Y vamos a ver si lo puedo ver en términos de cuatrimestre. Quarterly.
Bueno, acá, fíjense. Junio 2024. Fíjense, venía con un EPS 5.2, 6, 8, 6.4, 7.1 y en el último te clava un 1.1. ¿Sí? Te clavó $1 de beneficio por acción. ¿Sí? Vamos a ver cuáles eran. ¿Sí? Yahoo Finance. A ver si podemos ver. No, vamos a ver Investing. Vamos a ver si podemos ver cuáles eran. Bueno, Meta. A ver si. Acá, Meta. Vamos a ver si podemos ver cuáles eran los. Acá. Cuáles eran lo esperado. ¿Sí? Bueno, fíjense acá. 28 al 10. ¿Sí? Fíjense. Esperado 6.68. Y presentó 1.05. Bueno, y ventas 51.2 billion contra 49.36. Acá, muy bien. 3,81 por arriba de lo esperado. Y acá 84% menos. Bueno, y ustedes dicen, Alejo, ¿qué pasó acá? Bueno, esto que le venía mostrando. El net income, ¿sí? El EPS, el beneficio por acción, se derrumbó. Fíjense, el net income pasó de 18.000 millones a 2.709 millones. Ustedes dirán, chao. Generó, fíjense, veníamos operating income 20, ¿sí? Después tuvimos income for provision, no me marca los gastos acá. Bueno, pasamos consolidated. Bueno, acá no me muestra el tax. Bueno, no es algo, bueno, no importa. Yo lo que les quería mostrar, bueno, fíjense, la empresa te genera un operating income, un beneficio operativo de 21.000, no, operating, acá, de 20.000 millones y terminás con 2.000 millones, nada más. ¿Bien? 2.7 billones de dólares. Bueno, ¿qué pasó acá? ¿Por qué venías en torno a un net income de 16, 18, 20, 15 y apareces con 2.709? ¿Sí? Bueno, fíjense que acá te lo dice. Net income includes a one time, ¿sí? Una vez, ¿sí? Un pago de una vez. En realidad ni siquiera es un pago. Non-cash. Non-cash quiere decir que no se efectúa un pago. Income tax charge, un cargo, ¿sí? De impuestos a los ingresos. Para provisión for income tax, ¿sí? De 15.93 billions, ¿sí? Correspondiente al tercer periodo, ¿sí? Al tercer quarter del 2025. Related to the implementation of the One Big Beautiful Bill Act, ¿sí? Entonces, quiere decir que, fíjense la tasa efectiva de impuestos que venía teniendo Meta. Fíjense, 17%, 17%, 13, 11, 12, 12, 9, 11 y aparece 87. Venía en torno a los 2.000 millones y aparece con 18.000 millones. Acá es el problema. ¿Sí? Una provisión de impuesto a los ingresos o a las ganancias, como ustedes le quieran decir. Esto fue lo que generó esto. Pero no es una salida. No es una salida de caja. ¿Sí? Fíjense que excluyendo este one-time tax charge, ¿sí? De este tercer cuarto, nuestro ingreso neto se hubiese incrementado en 15.93 millones. Si ya a mí se me incrementó en 15.9 y le sumo 2.7, estamos hablando de casi 18, ¿sí? Acá, 18.64 billions compared to the reported net income of 271 billion, ¿sí? Entonces, con eso, acá, provision for income taxes included, one time non-cash tax, bueno, bla, 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 ¿sí? Que claramente me hizo volar, ¿sí? Me hizo tirar abajo el beneficio neto. Y obviamente, mi earning per share, mi beneficio por acción, pasó de $7 a 1,05. Y cuando leo acá, me dice, che, mirá, si yo no hubiese tenido que hacer esta provisión, que no me reflejó una salida de caja, ¿sí? No me reflejó una salida de caja. Incluso esto después me lo voy a tomar a beneficio, ¿sí? Sin eso,
mi beneficio por acción hubiese sido entre 6,2 y 7.25 dólares por acción en vez de 1,05. Si hubiese sido entre 6.20 y 7.25 y yo tenía 6 algo, bueno, hubiese estado en línea o incluso sobre lo esperado de la estimación de los analistas. Y hubiese estado casi, podría haber sido incluso por encima del trimestre anterior. ¿Se entiende? Bien. Entonces esto es importante entender que no fue un deterioro real del negocio, sino una reacción exagerada del mercado a un ajuste contable extraordinario. ¿Sí? Bueno, la pregunta del millón. ¿Está cara o barata Meta? Esto lo teníamos a 606 dólares de cuando saqué el gráfico. Hoy estábamos viendo que se encuentra a 613. ¿Sí? Subió 3%, 4%. ¿Sí? Otra cosa para entender es que fíjense lo que le estaba diciendo. Lo que está gastando en CAPEX. ¿Sí? En capital de expansión. 50 billions contra 24 billions que había gastado en el 2024 hasta esta fecha. ¿Sí? Prácticamente el doble o más del doble. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre trimestre y trimestre. 10 billion más. ¿Sí? Entonces, ¿en qué está poniendo plata? En inversión. ¿Sí? Miren otra cosa. Family Daily Active People. ¿Sí? Básicamente, esto te dice que un Daily Active People, es decir, una persona activa diaria, ¿sí? ¿Cómo lo define? A una persona que se haya registrado y logueado como usuario en Facebook, Instagram, Messenger o WhatsApp, ¿sí? O WhatsApp, que haya visitado al menos una vez, es decir, una persona que esté registrada y logueada, ¿sí? Que haya visitado al menos una vez, ¿sí? Cualquiera de esos productos en el mobile device, application or using a web or mobile browser, es decir, en algún otro sitio, ¿sí? Bueno, eso lo cuentan como Daily Active People. Fíjense, en el tercer cuarto, 3,54 billones de personas, ¿sí? Ingresaron a alguna de estas aplicaciones, ¿sí? ¿Cuántas personas tiene el mundo? 7, 8. Casi la mitad de la población ingresó en este último trimestre a alguna aplicación de Facebook. Facebook, Instagram, Threads, o no, Threads ni siquiera lo cuenta. Facebook, Instagram, Messenger o WhatsApp. ¿Bien? Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Bueno, fíjense cómo va creciendo el ingreso familiar por persona. ¿Sí? En realidad, el ingreso por persona de la familia de aplicaciones. ¿Sí? 14 con respecto al... Vamos a comparar. 12.29 el trimestre del año pasado a 14.46 este trimestre. ¿Sí? Bueno. Entonces, vamos acá a lo importante. Vamos a la evaluación. Vamos a decir, che, está cara, barata. ¿Compro ahora? ¿No compro? Recuerden que esto no es recomendación ni de compra, ni de venta, ni que ustedes tienen que hacer su propio análisis. Esto es lo que yo considero. Bien. Entonces, 606 dólares viene cayendo. Habíamos visto 10, si no recuerdo mal, en el último mes, 17%. En los últimos 6 meses, un 4%. Bien. Bueno, en el último año está arriba. ¿Sí? Entonces, cara, barata. Bien. Vamos a ver distintos escenarios. ¿Sí? Un escenario conservador, un escenario moderado y un escenario agresivo. ¿Qué quiero decir? El escenario conservador básicamente sería el peor escenario. O lo que yo creo que puede ser un peor escenario. Un escenario malo, no sé si peor. Malo. Escenario moderado, un escenario bueno, optimista, más o menos. Y un escenario agresivo sería un escenario muy bueno. ¿Bien? Escenario conservador, crecen un 15% anual las ventas. Escenario moderado, crecen un 20%. Y escenario agresivo, crecen un 22%. El margen neto crece a un 25% en el conservador, un 28% en el moderado y un 30% en el agresivo.
Acciones a circulación. En el escenario conservador consideramos que las acciones en circulación quedan iguales. ¿Sí? No caen. Bien, no hacen recompra de acciones. En el escenario moderado y en el escenario agresivo proyectamos un 1% de caída anual de acciones en circulación. Bien. Ponemos un par de 20 veces, un múltiplo bastante exigente en el escenario conservador, 24 veces un moderado y 24 veces un agresivo para no zarparnos. ¿Cuáles son las ventas estimadas a 2034? Bueno, ahora estamos en... vamos a ver. Las ventas estamos en torno al... Vamos a ver anual. 164. Anual, ¿sí? Diciembre del 2024. Ahora ya llegamos casi 189. Bueno, ¿cuál sería la...? Ya estaríamos en 665 billones, ¿sí? O 665 mil millones de dólares de ingresos. Bueno, y en un creciendo al 20% anual, 1000 millones, ¿sí? Y bueno, ser agresivo sería una locura. Fíjense la utilidad neta, ¿sí? 166 mil millones, 66 billones, 285 y 360 billones, como crecen. Beneficio por acción, 64 dólares por acción, 121 por acción y 154. Bien. Precio proyectado al 2024, al 2034, me daría que estamos en torno al 1.286 dólares por acción a 2034. Bien. Estaríamos el doble. ¿Sí? Más de un 100% nos estaría dando 2034 a este precio. Obviamente, con los escenarios moderados, ¿sí? 380% y 508% en un escenario, pero súper optimista. Bien. Importante. Con este escenario, a este precio de hoy, estaríamos teniendo una rentabilidad a 10 años del 8% anual en dólares. En un escenario moderado estaríamos creciendo, estaríamos teniendo una ganancia del 16% en dólares compuesta. Y en un escenario agresivo estaríamos en torno a un 18% anual, ¿sí? De rentabilidad compuesta en dólares. ¿Sí? Si nosotros queremos alcanzar un 15% a hoy, ¿sí? Esta acción, ¿sí? Para el escenario conservador tendría que valer 319 dólares. ¿Bien? Entonces, si nosotros en el peor escenario quisiéramos ganar tendría que valer la mitad. Bien. Si queremos generar un 16% anual, ¿sí? Si nosotros hacíamos, vamos a calcular, 380 dólares, nosotros tenemos que, vamos a ver, 380% dividido 16, para 380 dividido 16, te da aproximadamente un 23,75% anualizado. ¿Sí? Entonces, fíjense, tenemos un potencial upside, ¿sí? Evaluando estos escenarios de un 8, un 16% anual y un 18%. ¿Sí? Entonces, pensando que nosotros para hoy en el escenario, en el peor escenario, nosotros estaríamos generando un 8% de rentabilidad anual. Nada mal. Ahora, en un escenario un poquito más moderado, donde evaluamos a 24 veces PER, con un crecimiento en venta del 20% y un margen neto estimado del 28%, con una recompra de acciones del 1% nada más, estaremos generando un 380%, ¿sí? De rentabilidad total. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Sí? Ahora, ¿podríamos ver un escenario peor que este? Sí, podría ser. Pero pensar que Meta no va a crecer a términos de venta de por encima del 15%,
Fíjense. Desde el 2015 que una sola vez creció, en realidad una sola vez creció por debajo del 15, que fue en el 2022, después siempre por arriba. 21, 21, 37, ¿sí? Podríamos andar en torno a un 20, ¿sí? Pongamos un 18. Pero pensar que Meta va a tener ingresos, un crecimiento por ingresos de menos de un 15% me resulta bastante complicado, ¿sí? Pero bueno, obviamente todo puede pasar, este es un riesgo que se puede asumir, pero acá tienen la valoración, ¿sí? Que creo yo que podría llegar a valer Meta a 2034, ¿sí? Es decir, podríamos considerar que está barata esta acción. Así que les agradezco mucho a todos. Espero que lo hayan disfrutado, que entiendan. Cualquier consulta la dejan acá en la cajita de comentarios. Cualquier duda, consulta, nos pueden ir por el Instagram, @finanzasconalejo, o si no por WhatsApp también. Pero bueno, la verdad que vemos muchísimo potencial de crecimiento con respecto a Meta. Así que nada, los esperamos en un próximo video. Saludos.